Buenas noches. Seguimos estudiando las parábolas de Jesús y hoy día tenemos una parábola muy buena realmente. Imagínense ustedes que de pronto tienen la oportunidad de invitar a Jesús a un almuerzo en su casa. Imagínense ustedes que tienen la oportunidad de tener a ese gran maestro muy popular que recientemente había hecho una resurrección, imagínense ustedes. Esa situación la tuvo Simón, un fariseo, un hombre religioso, íntegro para los religiosos de ese tiempo, y él tiene la ocasión de tener a Jesús dentro de su casa. ¿Saben qué? Era el momento perfecto, ¿no? Era el momento para escuchar al maestro, para aprender de él. Sin embargo, en esa circunstancia surge una escena, algo que nadie lo había previsto. Una mujer, una pecadora, probablemente una prostituta, entra en la escena, entra en ese momento de la comida y se postra a los pies de Jesús. Imagínense toda esa escena, tan variada en cuanto a emociones y sentimientos. Esto es algo de lo que vamos a ver hoy día. Yo quisiera que nos acompañe estos minutos para conocer más acerca de qué es lo que Jesús enseña acerca de la diferencia entre un hombre rico, religioso, bien acomodado, y una mujer prostituta, probablemente despreciada por la mayoría, pero que quieren acercarse a Jesús. Vamos a estudiar hoy día la parábola conocida comúnmente como los dos deudores. Es muy corta, está en Lucas capítulo 7 y vamos a leer solamente un par de versículos. Dice aquí, versículo 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esta es la parábola, muy cortita. ¿Y saben qué? Nos va a enseñar una gran verdad, un gran conocimiento que vamos a poder disponer en esta noche acerca de lo que Jesús considera el verdadero perdón. Vamos a entrar en materia hablando un poquito acerca de Simón. Este es el anfitrión, el que había invitado a Jesús. La Biblia lo narra como un fariseo. ¿Qué quiere decir? Una persona que era muy religiosa, muy devota del judaísmo. Era muy estricta en el cumplimiento de las leyes. Es esa persona que cuando uno la ve en la calle, le reconoce su mérito por ser un religioso al pie de la letra, ¿no? ¿Sí? Uno puede estar o no a favor de la religión, pero siempre hay que reconocer a una persona que es consecuente. Y Simón era una persona consecuente con su religión. Ese era el fariseo. Y lo había invitado a Jesús. Había sido parte, llamémoslo así, de todo ese movimiento que Jesús representaba. Había sido testigo, había visto algunos milagros de Jesús. Y la gente ya comenzaba a hablar y decía, ¿no será este el profeta? ¿No será este el Mesías prometido? Había tanta especulación alrededor de Jesús y Simón tiene la ocasión de invitar a Jesús. Jesús acepta ir. Algo que nos puede mostrar este pasaje es que Jesús tenía esa apertura. Él podía recibir a personas muy despreciadas, como en ese tiempo eran los publicanos, es decir, los cobradores de impuestos, esa gente abusiva que extorsionaba a sus paisanos cobrándole de más para enriquecerse. Él podía hablar con gente de la calle, una prostituta o cualquier otra persona, y él podía hablar también con los religiosos, como Simón, ¿no? Y podía ir a su casa y compartir. Este Jesús que nos muestra la Biblia es, quien sabe, muy diferente a lo que tenemos como un paradigma. Muchas veces una persona actualmente que se llama religiosa vive muy aislado, vive lejos de la sociedad, vive en su mundo, en su submundo, por así decirlo, ¿no? Pensando que el rodearse con personas semejantes a él o a ella es lo mejor. Sin embargo, Jesús nos muestra claramente el estilo correcto de ser, que se reúne con todo tipo de personas, pero no para copiar sus prácticas, sino para tener la oportunidad de darles esa enseñanza y ese mensaje que va a cambiar las vidas. Entonces tenemos aquí a Simón, un fariseo que logra invitar a Jesús y Jesús está allí. Dice el texto, y es interesante ver estos detalles, de que todos están en la mesa, ¿no?
Sin embargo, recordemos de que esta lectura es una lectura de hace más o menos unos 2000 años. Es decir, que cuando hablemos de mesa y otras cosas tenemos que entender que esto no es la mesa que nosotros usamos, no es la silla que nosotros usamos, ¿no? Tenían otras prácticas, otras formas de vivir, otras costumbres diarias. Entonces, algo que nos es importante conocer es que en ese tiempo las mesas eran con patas muy cortas. Es decir, una mesa para nosotros podría llegar a la cintura o más o menos a esa altura. Sin embargo, en ese tiempo la mesa le estaba llegando más o menos a los tobillos. Era muy bajita, ¿no? Y los comensales, sobre todo las personas que estaban alrededor de la mesa participando, en este caso el anfitrión y los invitados de honor, se apoyaban en el piso prácticamente sobre un cojín. Es decir, la persona se apoyaba sobre su codo izquierdo y con su mano se servía y iba comiendo. Entonces uno trata de imaginar esa circunstancia, ¿no? Tenemos una mesa muy chatita, tenemos un cojín por allí, Jesús recostado en el piso, apoyando su codo izquierdo sobre este cojín y con su mano derecha sirviéndose algunos elementos. Si usted trata de hacer este ejercicio mental, se va a dar cuenta de que, a diferencia de nuestro tiempo, que las mesas son muy altas y nuestras rodillas y nuestros pies están bajo la mesa, en ese caso no podía ser así, sino que las piernas de los invitados estaban hacia afuera de la mesa, ¿no? Imagínese usted la mesa muy chata, el cojín, el codo de Jesús en un lado y los pies hacia afuera de la mesa, ¿no? Esto nos da un poco la explicación de cómo estaba en ese momento dispuesta la sala. En ese momento, la narración bíblica nos habla de que surge en la escena una mujer. Una mujer que no nos da muchos detalles, ¿no? Solo nos dice que las personas la reconocen como una mujer pecadora. En ese tiempo el término pecadora para una mujer era frecuentemente usado para llamarla una prostituta. Entonces imagínense ustedes, es una gran ocasión de conocer a Jesús. Tenemos a Simón allí, el anfitrión, que seguramente había dispuesto las mejores cosas. Sin embargo, de pronto aparece esta mujer en la sala. Uno se pone a pensar y decir, pero ¿cómo es posible que pueda entrar al comedor o a la sala una mujer extraña? Sin embargo, tenemos que nuevamente regresar al pasado y recordar que no es como que estuviese en la sala de su casa o en el comedor de su casa, sino que estamos hablando de las casas antiguas. Y las casas antiguas, normalmente en un periodo de verano, lo que hacían los anfitriones, los dueños de casa, iban a un patio y allí disponían todo el tema del almuerzo, ¿no? Y la gente, cuando hay un invitado así muy importante, un gran maestro, lo que hacía era no participaba de la comida, pero se ponía alrededor, ¿no? Era como un gran patio dentro de esta casa y estaba alrededor la gente mirando, escuchando, aprendiendo de la conversación. Probablemente esta mujer estaba allí, ¿no? Alrededor con la gente que estaba de observadora, y la mujer ve algo, ¿no? Ve algo que le impulsa a actuar. ¿Y saben cómo se traduce esa actuación, esa acción? Dice que la mujer va donde Jesús y se postra y comienza a llorar. Pero no era un llanto calculado, un llanto de una actriz, era el llanto de una persona que tenía mucho dolor y mucha gratitud. Y llora abundantemente y se postra a los pies de Jesús. Recuerde que como la mesa era chiquita, Jesús está apoyado en un extremo y los pies de Jesús están hacia afuera de la mesa. La mujer, cuando se acerca a Jesús, lo que encuentra por delante son los pies. En ese tiempo se usaba sandalias. Entonces ahí estaban los pies de Jesús con sus sandalias. La mujer se postra a los pies de Jesús y comienza a llorar tremendamente. Al hacer esto, lo que sucede es lo siguiente, que los pies de Jesús están mojados por las lágrimas, abundantes lágrimas. La mujer, al observar estos pies de Jesús así, agarra sus cabellos, que normalmente una mujer judía tenía el cabello recogido, muy bien peinado, lo cuidaba mucho, dicho sea de paso, suelta sus cabellos, que eran largos por la costumbre,
y con sus cabellos comienza a secar los pies del maestro. Esta escena está ocurriendo en plena comida, ¿no? Esta escena está ocurriendo teniendo allí a Simón el fariseo, seguramente algunos invitados importantes y toda la gente alrededor mirando. Y esta escena está sucediendo y la mujer está llorando, está secando los cabellos de Jesús, secando los pies de Jesús con sus cabellos, y hace algo más. Dice el texto que tenía un frasco muy costoso de perfume, y que con eso le unge los pies. La mujer irrumpe en esta escena, pero no dice ninguna palabra, no habla. No sabemos muchos datos de ella, pero lo que sí sabemos es de que esta mujer se acerca a Jesús con un corazón de arrepentimiento, de pedir perdón. Un corazón que está lleno de una gratitud porque sabe que allí es el único lugar donde va a encontrar ese perdón que tanto está buscando. Y pasa algo interesante en ese momento. ¿Por qué? Porque así como la mujer no habló ninguna palabra y solamente se postró, lloró, limpió con sus cabellos los pies de Jesús y derramó el perfume sobre él, y todo eso fue en silencio, Simón, que estaba mirando, que era el anfitrión, que era ese fariseo muy estricto, también estaba pensando en ese momento. Y comenzó a pensar en su mente y dijo así: si Jesús, si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer está tocándolo. Imagínense. Simón no abrió la boca. Todo esto ocurre en su mente. Jesús, como conoce nuestros corazones, conoce lo que está pensando en este momento Simón. Y allí es en ese momento cuando Jesús le dice de la siguiente manera: entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. ¿Qué les parece? La mujer entra en la escena, no dice ninguna palabra. Simón mira todo lo que está ocurriendo, no dice palabra, pero lo piensa. Y en ese momento desacredita a Jesús y dice: Jesús no es ese profeta enviado. ¿Por qué? Porque no sabe qué mujer lo está tocando. Jesús, que sí sabía quién era esa mujer y que sí sabía qué estaba pensando en ese instante en lo secreto de su interior, Simón le responde con una parábola. Y esta parábola es muy sencilla, muy simple, muy chiquita. Y le dice: 2 personas tenían deudas. Una, 500 denarios y otra, 50. No entremos en los cálculos de traducir a dólares o a monedas esto de los denarios, sino veamos la proporción: 500 a 50, 10 a 1. Entonces uno se da cuenta y dice: bueno, hay uno que tiene una gran deuda y otro que tiene una deuda pequeña. Sin embargo, el texto me dice que los 2 no tenían cómo pagar. Entonces el acreedor lo que hace es les perdona a ambos y le hace la pregunta a Simón, y es una pregunta que hay que leerla nuevamente. Dice aquí: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Mira la respuesta de Simón. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Así es. Veamos un poquito qué está pasando en este momento, porque hay muchas cosas que tenemos que conversar. Lo real es que esta mujer irrumpió sin ninguna invitación, rompiendo todos los protocolos y realmente perjudicando el honor y la honra que tenía Simón en su casa. Cuentan los estudiosos de que los hombres estrictos religiosos no podían tocar ni pasar cerca de una prostituta, porque de hacerlo así ellos se contaminaban y ya no podían participar de su prácticas religiosas semanales que tenían. Entonces imagínense que una mujer de ese tipo entre a la sala de Simón, se postre, llore, derrame perfume. Era algo terrible para él, ¿no? Para su religión. En ese momento Simón comienza a calcular y decir, ¿no? Jesús
no es el que está hablando, no es ese Mesías prometido, porque ni siquiera se da cuenta de esta mujer. Sin embargo, Simón tiene que aprender algo, y algo muy importante, que mientras que él estaba mirando esa escena y miraba a la mujer tirada en el piso, llorando, pidiendo allí a Jesús sin palabras, todo ese, derramando ante Jesús su corazón, Simón estaba pensando, esta es una gran pecadora, y como es una gran pecadora, tiene mucho de qué arrepentirse. Y seguramente en su corazón también pensaba, pero yo, como soy un fariseo, como soy una persona religiosa, no, yo más bien con Jesús estoy iguales, ¿no? Estamos en la mesa, él es mi invitado, ¿no? Estamos al mismo nivel. Eso probablemente es lo que estaba pasando en la mente de Simón. Sin embargo, Jesús cambia la posición de Simón a través de esta parábola, porque él les dice así, había dos deudores, uno de 500 denarios y otro de 50. Entonces, Simón, de lo que él pensaba, de que él estaba al nivel de Jesús y que él podía codearse con Jesús porque él era un religioso cumplidor de la ley, pasa a ser un deudor más. Y se da cuenta que si bien es cierto, esa mujer era una prostituta, era una pecadora y ella debía los 500 denarios, él quizás no había cometido tantos pecados tan grotescos, tan conocidos popularmente, pero también era un pecador, y él era el de los 50 denarios. Y algo interesante que nos dice Jesús es que ambos, la prostituta y el fariseo, eran deudores. Entonces, en este momento yo quisiera que nos pongamos a pensar y a veces hemos cometido ese error. Nos hemos encontrado en la calle quizás con una persona alcoholizada, tirada en un extremo, y uno piensa y dice, pobre borracho, ¿no? Y simplemente pasa de largo y dice, yo soy una persona de bien, este es un pobre vicioso. Muchas veces se piensa así. Si Jesús escuchase eso, Él nos diría, sí, Él es el que debe 500 denarios, pero tú debes los 50. Y uno dice, ¿pero por qué? Yo 50. ¿Sabes por qué? Porque quién sabe, uno no es un alcohólico, uno no es un drogadicto, uno no es un asesino. Pero la Escritura me cuenta, me habla claramente Jesús, que quién sabe, yo no he agarrado un cuchillo y he matado a alguien, pero si yo en mi corazón he odiado a alguien, he deseado la muerte de alguien, aunque no haya hecho algo, aunque no haya ejecutado algo en contra de esta persona, en mi corazón ya soy un asesino. Quién sabe, uno diga, no, yo no soy un adúltero, pero la Biblia me dice que si en mi corazón yo codicio a una mujer, ya adulteré con ella. Entonces, pongámonos a pensar, y si Jesús estuviese con nosotros, es cierto, alrededor nuestro hay personas que hacen pecados y de una manera muy vulgar y grotesca. Son los que deben los 500 denarios. Pero examinemos nuestro corazón y pensemos, nosotros mentimos, engañamos, tenemos malos pensamientos, avaricia, y la lista continúa y continúa y continúa. Somos probablemente, de los 50 denarios. Y quién sabe, uno de aquí diga, no, yo no soy de los 50, yo soy de los 5. No importa. Lo real es que somos deudores ante Dios. Deudores. Quién sabe, no estamos con la gran deuda, pero estamos con una deuda pequeña. Y ante Dios, nos dice el texto, que no podemos pagarle. Ni la prostituta, ni el drogadicto, ni el mentiroso, ni el inmoral, ni el codicioso, ninguno de ellos puede pagar, porque no podemos pagar ante Dios, no podemos estar limpios ante Dios, porque no tenemos esa posibilidad. Sin embargo, hay algo interesante, y es el camino que toma la mujer, porque mientras Simón toma la opción de decir, hay otros peor que yo, como esta prostituta, o como este vicioso, o como este delincuente, o como este hombre corrupto, es decir, ver el pecado en otros y se pone en un estrado superior, la mujer se olvida de lo que dice el resto. Imagínense ustedes, una prostituta entrando a la casa de un fariseo de renombre. Era para que la agarren y la saquen a patadas de allí. Era para que ella corra riesgo realmente su vida. Sin embargo, no le interesó. ¿Por qué? Porque en su mente no estaba el obtener renombre. En su mente no estaba el quedar bien con las personas. En su mente era el saber que Jesús era la oportunidad
de que iba a encontrar ese perdón que estaba buscando. Es muy probable que esta mujer haya escuchado a Jesús predicar en las calles. Es muy probable que Jesús haya hablado con esta mujer en diferentes momentos a través de esas parábolas que las decía o sus enseñanzas. Y quién sabe, en la primera vez que esta mujer oyó, no le hizo caso. Quién sabe, en la segunda vez escuchó más y entendió. Pero hubo un momento en que Jesús habló un mensaje y esta mujer creyó en su corazón. Y le tocó de tal manera de que quería aprender más. Y como estaba en el mismo pueblo que Simón, se enteró de que iba Jesús a estar en la casa de Simón. Entonces ella se acerca alrededor de la casa y ve a la gente amontonada mirando. Ella se está mirando, pero ella, ¿saben qué? Observa algo, y algo interesante que nos va a mostrar un poquito más de Simón. Ella observa de que el maestro, cuando entró, no lo recibieron saludándolo como era la costumbre, con un beso de parte del anfitrión. No le recibieron lavándole los pies. Acuérdense que en ese tiempo no habían pistas, no habían vehículos cerrados, era arena y se caminaban con sandalias. La costumbre era que las personas acomodadas tenían un siervo, un esclavo, que se encargaba de lavar los pies a los invitados. Jesús llega a la casa de Simón, no recibe ni beso, no recibe nadie que le limpie los pies. Había la costumbre también de untar con aceite a las personas, ¿no? Acuérdense, el sol irritaba mucho, estamos hablando de una zona muy árida, y allí el aceite era algo que le refrescaba. Simón no hizo esa cortesía mínima con Jesús. Y uno se pone a preguntar, ¿pero cómo es que lo invita y no lo atiende correctamente? ¿Y saben qué? Muy probablemente Simón era de ese grupo de fariseos que estaba buscando un momento, una oportunidad para encontrar una falla de Jesús. Y por eso lo invitó, porque él se sentía igual o mejor que Jesús, ¿no? Y él se sentía capaz de ¿qué? De poder evaluar y juzgar la enseñanza de Jesús. Y así que no se tomó la molestia de ¿qué? De reconocer con la mínima amor o atención a su invitado de honor, que era Jesús. Toda esta omisión la vio la mujer, porque estaba allí, era parte de la gente que estaba parada mirando la comida. Y hubo un momento que esta mujer, en su corazón, en ese amor que tenía hacia Jesús, va y se postra ante él. Y aunque Simón no le había dado el agua para lavarse los pies, esta mujer con sus lágrimas le lava los pies. Había llorado tanto que estaban humedecidos. No le había dado una toalla para secar los pies, pero con sus cabellos le seca los pies. Y ese acto de soltarse el cabello, para una mujer judía, era realmente algo muy íntimo. Esto solo lo hacía con su esposo, y podía ser castigada si es que lo hacía con alguien, un hombre aparte de su esposo. Sin embargo, esta mujer amaba tanto, estaba en esa actitud de buscar ese perdón de Dios, que no le interesó la crítica de la gente. Y con sus cabellos secó los pies de Jesús. Y se dio cuenta que Jesús no recibió el aceite en la entrada. Y ella le derramó ese perfume costoso ante Jesús. Entonces Jesús, ¿qué le dice a Simón? Escuchemos. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué te parece? La mujer no le interesó la crítica, no le interesó el riesgo que sufría su integridad física de entrar a esa casa, de postrarse ante Jesús, de adorarlo, porque estaba adorándolo a través de ese acto. ¿Y saben qué hace? Obtiene lo que quería, el perdón de sus pecados. Sin embargo, Simón, el anfitrión, que tenía en ese momento la ocasión de escuchar a Jesús, creer sus enseñanzas y cambiar su vida, más bien estaba con una actitud de evaluar, de decir, a ver en qué se equivoca. Y quién sabe, en el momento que Jesús permitió que esta mujer
le limpie los pies con sus cabellos y derrame el perfume sobre él, en ese momento Simón pensó y dijo, lo encontré su falla, porque no se da cuenta de qué clase de mujer es. Entonces, vemos dos actitudes diferentes. Una persona ante Jesús que reconoce su pecado y se postra ante él, y otra persona que tiene a Jesús al frente, pero que lo mira como su igual, que cree que está bien, que cree que su vida es la correcta, y más bien está evaluando y está viendo qué cosas está hablando para juzgar. Ambos son deudores. Y una persona, que es la mujer, la pecadora, la más deudora, es la que recibe el perdón. Quiero terminar invitándote a que hagas una evaluación de tu vida. ¿Qué posición quieres tomar? ¿Reconocer que somos pecadores, tremendos pecadores como esta mujer, que sin nombre y sin palabras aparece en la Biblia y que nos narra realmente una actitud muy linda y muy digna de imitar? O quién sabe, eres una persona como Simón, que se siente satisfecho con su religión, con sus prácticas, que más bien quiere saber de Jesús a modo intelectual, para evaluarlo, para saber qué cosas puede repasar de su vida, corregir en Jesús, y quién sabe, quizás algo puede aprender, ¿no? Pero Jesús nos pone en nuestro sitio y nos dice, hay dos deudores, y quiero decirte en este momento, sí, en este momento somos deudores, y no vamos a poder pagar nada de lo que hagamos, por más buenas obras que hagas, por más apariencia que presentes, por más religión que hagas, por más cargo que tengas aún dentro de una iglesia. Los cargos, las religiones, los títulos, no te sirven ante Jesús. Lo que Jesús ve es el corazón. Y si en este momento Dios te toca, yo te digo, te invito, te suplico, póstrate como esta mujer. Llora ante Jesús, dile que te duele el haberle ofendido, el vivir lejos de él, y date tú una nueva oportunidad. Saca de ti estos prejuicios y no permitas que tu religión, tus tradiciones, las personas que te acompañan, los vecinos, no sé qué tantas ideas malas tenemos en la mente, nos bloqueen la oportunidad de venir a Jesús como esta mujer y postrarnos ante él y decirle, aquí estamos, ¿no? Quién sabe, sin palabras como la mujer, pero con el corazón derramado ante Jesús. Para hacerlo vamos a orar en este momento. Y te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos para orar conmigo. Gracias, Señor, por este momento de compartir tu palabra. Queremos aprender, Señor, de esta mujer, que la gente la conocía como la pecadora, pero que seguramente en el cielo, Señor, su nombre está escrito, Padre Santo, como esa mujer que derramó su corazón frente a Jesús, buscando ese perdón, y lo obtuvo. Y en esta hora, Señor, queremos venir ante ti a rogarte, Padre Santo, con nuestras propias palabras, con nuestras propias circunstancias que nos rodean, Señor, y decirte, queremos cambiar, queremos entregar nuestra vida, queremos dejar todo ante ti, ante tus pies, y queremos que tú hagas una nueva etapa en nosotros, que con tu perdón podamos comenzar una nueva vida, y esa nueva vida realmente va a significar el abandonar esas prácticas malas y el tomar los ejemplos que tú nos das en la Biblia, para tener esa vida abundante, esa vida de perdón, esa vida de la persona que ha tenido una experiencia contigo. Muchas gracias, Señor. Permite que este tiempo sea de mucho provecho para todos nosotros que estamos aquí y las personas que nos están oyendo desde el otro lado. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias por acompañarnos y el próximo domingo nos seguiremos viendo con una nueva parábola. Que Dios los bendiga.